comunicación es cosa de dos, del entrenador, pero también es cosa del jugador. Tan importante es el mensaje que yo doy como la respuesta que me va a dar el jugador. Con lo cual es súper importante que estemos escuchando al deportista, que le prestemos atención. Es que la respuesta del jugador va a afectar a su propia ejecución, pero también va a afectar a mi respuesta dentro de lo que van a ser las proposiciones que yo le haga en el entrenamiento. ¿Bien? Y entonces, la respuesta del jugador no es solamente hablada. Ojalá y nosotros pudiéramos tener deportistas que vienen y nos dicen esto no lo entiendo, o es esto lo que no me motiva, o imagínate, ¿no? Que un profesor tuviera alumnos que hablan. La ejecución del jugador me va a estar diciendo, por ejemplo, si lo ha entendido o si no lo ha entendido, y qué dificultades tiene. El jugador no se equivoca porque quiere equivocarse, el jugador se equivoca porque hay algo que no está funcionando. Y entonces esa ejecución hay que entenderla y hay que atenderla y entenderla. Cuando el jugador no se relaciona de forma correcta con los compañeros, si un jugador se irrita, si un jugador se está peleando, si un jugador busca llamar nuestra atención y quiere ser el centro de atención, pues probablemente ahí haya una demanda que tenemos que atender. Hay una demanda que el jugador no es capaz de realizar. Os acabo de sacar fuera de lo que es el qué digo y cómo lo digo para ponerme en un plano que es ¿a qué atiendo? Esto me parece clave en los entrenamientos. La segunda idea tiene que ver con la diversidad en los canales de comunicación. La respuesta del jugador no va a ser solo hablada, pero es que, claro, la información del entrenador, la intervención del entrenador tampoco va a ser solamente hablada. Lo que yo estoy diciendo comunica, pero ahora, por ejemplo, el hecho de estar haciendo así con las manos y haceros así con las manos está diciendo algo también. O sea, me estoy implicando emocionalmente con mi mensaje. Los gestos comunican. La posición que estás ocupando en el campo está comunicándole algo al deportista. Tú puedes tener la actitud de situarte fuera y observar desde fuera y mantener distancia y estar cruzado de brazos, o puedes decidir estar dentro, estar activo, estar en la pista, estar tocando al deportista, y esto está diciendo algo también. Y después hay una parte súper importante, que es que cuando los que entrenáis con niños pequeños, es que no es lo mismo que un niño de 8, 9, 11 años esté mirando al adulto y tenga que mirar hacia arriba, o que tú te agaches y entonces pueda mirarte a los ojos. Es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo para ellos. Entonces, cuando tú te pones a su altura, el entendimiento es mucho mayor. Una tercera idea tiene que ver con las dimensiones de la comunicación. La comunicación, lo que es el lenguaje, tiene dos dimensiones. Una es el contenido, que es el mensaje. El mensaje es el hecho sustantivo de lo que se está diciendo. El contenido es lo que se dice. Pero es que después está la emoción. Y la emoción ya no es el cómo yo lo transmito, sino cómo la otra persona está recibiendo el mensaje. Es decir, cómo se está sintiendo el deportista, cómo se está sintiendo el jugador con lo que yo le estoy diciendo. Ellos pueden esperar una cosa de ti y tú no llegar. Bien. A ver, yo no soy un experto, pero sí que me consta que hay muchísimas investigaciones. Hay muchísimas investigaciones que nos están llevando a que la emoción se va a convertir, y el trabajo de las emociones se va a convertir en aspectos claves en lo que es el aprendizaje, ya no solo en baloncesto, el aprendizaje en general. El aprendizaje, los procesos de aprendizaje en general. Pero que de alguna manera cuando tú estás emocionando, cuando tú estás tocando al deportista, o mucho mejor. Y entonces, bueno, pues esto nos lleva a lo que sería la utilización de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es clave. Mirad, estos son números que están publicados, ¿vale? Solamente el 7%, estos son porcentajes, ¿vale? Solamente el 7% del mensaje que capta un jugador de baloncesto tendría que ver con la comunicación verbal. Hasta el 55% es lenguaje corporal del entrenador y el 38% es paralenguaje. Con respecto al lenguaje corporal, la apariencia física
Es que no es lo mismo ir a entrenar, pues no es lo mismo ir a entrenar en vaqueros y en camisa, pues que llevar tu chándal. Es que no es lo mismo. O no es lo mismo ir con cualquier chándal que ir con el chándal del club. ¿Mm? O la imagen, la apariencia física hay que cuidarla. Es que al final tu estilo lo tienes que cuidar tú, pero tienes que ser consciente lo que tú estás transmitiendo. Tú puedes decidir ir a los partidos y ponerte unas gafas de sol o entrenar con las gafas de sol puestas porque te da el sol y tal. Es tu imagen, pero atente a las consecuencias de lo que estás transmitiendo cuando llevas las gafas de sol puestas. Bien, entonces, la apariencia física es súper importante. Mirad, la postura corporal se refiere bueno, pues cuál es nuestra postura cuando entrenamos. Y esto va a indicar estados de ánimo. Tú puedes ir cabizbajo, tú puedes ir con las manos en los bolsillos. Bueno, la postura corporal también habla del rol que nosotros tenemos. De alguna manera, las personas que son líderes, las personas que ocupan una... Que se nota que sienten peso, ¿no? Dentro del equipo pues van a estar ocupando posiciones más amplias y cuando uno se siente más sumiso, entonces está ocupando posiciones mucho más estrechas, ¿sabes? Mucho más, posiciones mucho más cerradas, posturas mucho más cerradas, ¿vale? Los gestos están indicando estados emocionales. Un gesto indica una orden, un gesto está indicando una actitud. Entonces, si utilizas los gestos, pues, eso sí, que no sean exagerados, que sean naturales. Sobre todo los gestos tienen que ser naturales, tienen que ser una cosa que a ti te esté saliendo, que a ti te salga, ¿vale? Pero es muy importante comunicar por medio de los gestos también, el saber utilizar nuestras manos cuando les estamos hablando, ¿sí? El saber utilizar los gestos de nuestra cara, en la mirada y en la boca está todo. Eso nos delata. La mirada y la boca nos delata, ¿vale? El contacto corporal. El contacto corporal es importante. El contacto corporal cuando se corrige. Que tú puedas estar corrigiéndole la espalda y no solamente de palabra, sino que además el jugador sienta que tú le estás poniendo en la posición, es clave. Y después la expresión facial, ¿no? La expresión facial es, lo he comentado también en los gestos, pero la expresión facial ofrece feedback inmediato. O sea, tú puedes decir de palabra que estás tranquilo, pero si tú estás preocupado, en tus ojos se ve. Y en tu boca se ve, en tu manera de hablar. La expresión facial puede expresar sorpresa, puede expresar miedo, puede expresar rechazo. Sobre la proximidad física, que eso es otro aspecto de la comunicación no verbal, a mí me interesan dos cosas, la territorialidad y el uso del espacio propio, ¿vale? El uso del espacio propio y ajeno. Con respecto al uso del espacio propio y ajeno, es tener en cuenta dónde acaba mi cuerpo, dónde acaba mi físico y dónde empieza el suyo. Cuando yo estoy acercándome mucho a una persona, de alguna manera le estoy retando. Cuando tú lo que estés buscando es reto, cuando tú lo que estés buscando es aquí estoy yo, ponte las pilas, entonces acércate. La distancia, lo que está implicando es miedo. La distancia implica miedo, el alejarse implica miedo, el alejarse implica también, puede implicar también indiferencia, ¿no? Yo me voy y ahí te quedas. Entonces, al final, la proximidad física tiene que ser una proximidad coherente, que va a ir mucho también en función de las culturas y en función de lo que cada uno quiera. Habrá gente con la que te puedas acercar más y otra gente con la que te puedas acercar menos. Pero generalmente en los entrenamientos, al contacto. La territorialidad tiene que ver a los espacios íntimos que tú ocupas con personas o con el equipo, ¿vale? Y eso, la territorialidad al final se refiere a cómo yo me reúno con ellos individualmente o cómo yo me reúno con los equipos. Y sobre el paralenguaje, fundamental, el manejo de los tonos, el manejo del ritmo, de la velocidad. Es que esto lo que estás trabajando es sobre la concentración de tus deportistas, ¿sí? Si el deportista al final se acostumbra a los tonos. Si siempre chillas, el jugador se acostumbra a los chillidos. Lo que tenemos que hacer es ir cambiando. Yo a veces estaré con un tono alto, pero después hablarás un poco más bajito. O sea, el poder jugar con la velocidad del mensaje, el poder jugar con tonos más altos, con chillar, el estar más bajo,
El hablar pausado, si yo hablo pausado, estoy transmitiendo tranquilidad. Si yo hablo más rápido, lo que estoy haciendo es activar al deportista. Entonces ya depende de lo que quiera en un momento dado. Habrán tiempos muertos donde lo que tenga que estar es activando y habrá tiempos muertos donde lo que tenga que conseguir es calma, es parar. Los silencios. El silencio invita a hablar. Las personas, vamos a verlo después, tenemos la necesidad imperiosa de estar hablando, pero cuando tú te callas, estás haciendo que el otro piense. Estás invitando, el silencio invita a hablar, invita a tener la iniciativa de la conversación. Y entonces esto en un baloncesto donde lo que queremos es poner como centro al deportista, esto es clave. El manejo de los silencios es clave. El silencio también puede significar castigo. El silencio puede significar afirmación y estar de acuerdo si lo acompañas del gesto que toca. No hace falta decir nada, simplemente un silencio con el asentimiento de la cara. Entonces, al final, el paralenguaje es muy importante. Yo creo que un entrenador que puede tener un buen mensaje, puede tener un mensaje potente, puede tener muy claro el baloncesto que quiere. Si hablas demasiado rápido, si no eres capaz de comunicarlo, el mensaje pierde toda la fuerza. Las personas estamos diseñadas para hablar de nosotros y para hacernos los interesantes. Y entonces, en un baloncesto donde lo que queremos es dar espacio al jugador, pues bueno, pues eso significa escuchar lo que nos está diciendo. Y pocas veces escuchamos. Es que no es lo mismo escuchar que escuchar activamente. Digamos que habrían como 3 escalones, ¿no? El primer escalón sería oír. El siguiente escalón sería escuchar. Escuchar ya está bien, es mucho mejor que oír. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que escuchamos, pero en nuestra cabeza lo que está es la respuesta que voy a querer dar. Claro, es que eso, entonces realmente no estás escuchando al otro. ¿Qué significa escuchar activamente? Escuchar activamente implica demostrarle al jugador que le estás escuchando y que se siente escuchado. Entonces, ¿para eso qué es? Lo primero, entender las emociones. Lo primero sería entender cuáles son las emociones, entender qué es lo que está sintiendo el deportista cuando me está diciendo las cosas. No pensar tanto en yo tengo la razón, yo, sino intentar entender cómo él se siente. Una vez y tú ves que cómo él se siente, reflejarlo. Reflejarlo significa decírselo. Cuando tú le dices al deportista como tú crees que se siente, hace que se abra emocionalmente. Te estoy viendo preocupado, te siento triste. No tiene por qué ser negativo. Hostia, hoy veo que está hablando. Nunca juzgarás triste que decir te siento triste. Porque cuando tú al jugador le dices te siento triste, de alguna manera estás poniendo la responsabilidad en ti. El estás triste es un juicio. Entonces no nos gusta que nos juzguen. A las personas no nos suele gustar que nos juzguen. La cuarta consigna para mejorar la escucha activa es no interrumpir. Guarda silencio. Otra vez los silencios. Déjale hablar. Los deportistas muchas veces van acumulando en la mochila. Mochila, carga. Déjales que hablen. No les interrumpas. Déjales que hablen. Cuando interrumpes, el mensaje que estás dando en la interrupción es lo que yo digo es más importante que lo que tienes que decirme tú. Claro, esto no es lo que queremos. Lo que queremos es poner al jugador como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces que el jugador hable. Bien. Repetir lo que se acaba de oír. Esto es súper potente. Una persona que te está diciendo... Sexta idea, sobre la territorialidad, ¿vale? Los espacios de encuentro. Mirad, con los deportistas hay que hablar. Hay que encontrar el espacio para encontrarnos con ellos individualmente. El jugador necesita que se le valore individualmente, el jugador necesita que se le tenga en cuenta y entonces tenemos que encontrar espacios cuando podamos. Antes de los entrenamientos, después de los entrenamientos. Estamos hablando, no estoy hablando de estar cada día con todos los jugadores, pero sí que, oye, pues a lo mejor una vez cada 15, 20 días, el poder hablar con ellos, el dar feedback individual, el mostrarse cercano,
el estar clarificando objetivos individuales y objetivos del equipo, el acercar los objetivos individuales a los objetivos del equipo, el modificar expectativas. A lo mejor las expectativas que tiene el deportista no son lo realistas que deberían de ser o no son positivas y entonces puedo aprovechar para modificarlas. El hablar no solo de baloncesto, el encontrar espacios con los deportistas donde yo pueda estar hablando de otras cosas que a ellos les pueden inquietar y que no tienen por qué ser baloncesto, porque al final nosotros somos modelos para ellos y ellos pueden tener la necesidad de comunicarnos sobre yo qué sé, sobre su pareja o sobre los estudios o sobre problemas que puedan tener de mil cosas, ¿no? Entonces, estoy hablando simplemente de dar un espacio para que ellos puedan expresar siente que no es conveniente dar todas las pistas al inicio, simplemente es conveniente dar un mensaje donde ellos tengan una sospecha, donde esté emocionándoles, donde yo les vaya a encantar con cosas que vamos a hacer después y que después ellos van a ir descubriendo, ¿vale? Yo creo que no hay que avanzar detalles importantes que después puedan descubrir ellos. Los detalles importantes los tiene que descubrir el deportista y motivar para hacer un buen trabajo. Esas charlas de principio del entrenamiento son clave. Y después del entrenamiento exactamente igual. Hay que devolver feedback sobre la consecución de los objetivos que veíamos al principio. Se avanza qué se espera al día siguiente. De alguna manera se valora con el deportista lo que se ha hecho. La primera idea que se me ocurría deciros es que el feedback generalmente lo enfocamos desde lo negativo. Y efectivamente, o sea, que estamos corrigiendo errores técnicos, técnico-tácticos, errores de interpretación en el juego que pueda tener el deportista. Pero también podemos estar dando feedback sobre lo positivo. Entrando en el concepto de feedback, el feedback al final es la información que el entrenador le da al jugador durante la realización de la tarea o para la mejora de la tarea, ¿vale? Entonces tendríamos diferentes tipos de feedback. El feedback descriptivo, que sería la aportación que yo le estoy dando sobre el movimiento que ha realizado, ¿no? Pues, por ejemplo, si a un jugador que ha tirado yo le digo, oye, estás desequilibrado en el tiro, pues bueno, pues eso sería feedback descriptivo. El feedback explicativo lo que hace es que da algún dato o aporta información sobre el error que se ha cometido. El evaluativo sería una evaluación cualitativa de lo que es la actuación. Y después el feedback prescriptivo lo que da información es sobre lo que tú como entrenador esperas que el jugador haga en la siguiente acción. Pues la próxima vez en el bloqueo directo cambiamos. Esto sería feedback descriptivo. Y el último tipo, que es el que nos interesa, sería el feedback interrogativo, que lo que supone es estar preguntándole al deportista, estar preguntándole al jugador sobre la acción que se ha realizado. ¿Por dónde ha pasado tu defensa al bloqueo directo? El feedback interrogativo está aumentando la conciencia sobre la propia ejecución. Bien, estos 5 tipos de feedback sería lo que llaman los teóricos el feedback específico. Y después estaría el feedback inespecífico, que el feedback inespecífico es súper interesante. El feedback inespecífico son palabras que realmente el mensaje es emocional. Por ejemplo, las palabras de ánimo. Cuando tú estás diciendo, ¡vamos! El feedback inespecífico es importantísimo porque le está dando emoción a lo que yo estoy haciendo. Octava idea, que sería la creación de climas positivos. ¿Qué hago? El cómo lo hago, tener en cuenta lo que sería el apoyo a la autonomía que hay que darle al deportista y las conductas transformacionales que podemos tener como entrenadores. Apoyar la autonomía significa que el jugador se siente con la capacidad de poder opinar, ya no digo decidir, pero sí de opinar o con juicio propio sobre lo que está pasando dentro del equipo. 5 cosas que ya hemos dicho, pero que lo que van a hacer es apoyar la autonomía del deportista y evitar ambientes controladores. Van a hacer que yo como entrenador no sea tan controlador. La primera, conocer los sentimientos y expectativas de los deportistas. Y esto se hace hablando con ellos. Y esto se hace preguntándoles. Las expectativas se preguntan a principio de temporada y se ajustan a lo largo de la temporada. Lo segundo, preguntar más. En lugar de dar respuestas, preguntarles. Estar continuamente preguntándoles sobre las dinámicas de los entrenamientos, sobre los partidos, el por qué hemos ganado, el por qué hemos perdido, quién tiene que jugarse determinados tiros, ¿no? En los cursos de entrenador
en nivel 2 creo que es, ahora no me acuerdo en qué asignatura es, que sale siempre el ejemplo de decir, bueno, vamos a reunirnos con los jugadores al principio de la temporada y vamos a hablar con ellos a ver qué piensan del equipo. Y entonces muchas veces nosotros estamos pidiendo tiempo muerto, pedimos tiempo muerto en los partidos, dibujamos nuestra jugada, nuestro sistema, y digo, mira, bloqueo directo a fulanito, se la pasa a Menganito y Menganito tira. Y entonces todos dicen, pero ¿cómo se la pone en las manos a Menganito? Pero será más fácil si yo como entrenador a todos los jugadores les he preguntado, oye, y si tuviéramos que jugarnos el último tiro, ¿quién crees que se lo tiene que tirar? Y entonces, si el 90% de los deportistas opina que es fulanito, no le des el balón a Menganito. O si le das a Menganito, ten muy claro por qué se lo das a Menganito, porque al final tú eres el entrenador. Pero, y ese es el quinto punto de aquí, aprovechar las opiniones de los deportistas para mejorar tu propio equipo. Es que tú como entrenador puedes no estar en poder de la razón siempre. Es que ellos tienen su opinión y esas opiniones son muy válidas. Valorar con ellos lo aprendido se refiere a dar feedback. Y por último ya las conductas transformacionales, ¿vale? Cosas que se pueden hacer para que el jugador mejore su rendimiento y que tiene que ver también con el lenguaje y con el cómo actúo, ¿no? Bueno, pues intentar motivar al jugador dándole sentido a lo que hace, poniendo en relación con la visión que tenemos del equipo. Es decir, cuando yo motivo al jugador por algo bueno que ha hecho, no se trata solamente de decirle lo bueno que hace, sino relacionar eso con lo que espero que va a ser el rendimiento futuro del equipo. Porque entonces ahí estoy enganchando al jugador dentro de las dinámicas del equipo. Importantísimo tratar al deportista como persona y como persona individual y como persona individual que forma parte del equipo. Es decir, cada jugador es único y quiere ser tratado así. Entonces, provocar al jugador que piense de forma creativa, ¿vale? Estimularle intelectualmente en todas las soluciones, en todos los problemas que haya, intentar no darles la solución, que sean ellos los que alcancen las soluciones. La cuarta conducta transformacional súper importante, ser un modelo para ellos, no pedirles cosas que nosotros no vamos a ser capaces de cumplir, fomentar la aceptación de los objetivos del equipo y después continuamente, independientemente del nivel que tenga el deportista, generar con ellos expectativas de que van a ser capaces de llegar al máximo. Y no estoy hablando de llegar a ser jugadores de ACB. Estoy hablando de que el jugador se da cuenta, cuando hablas con él, de que tú le aceptas con sus limitaciones, pero que sabes perfectamente, además, el máximo al que él puede llegar. Y a lo mejor el máximo lo posible para que él llegue.